Esto es Gente Común. Hola, muy buenas tardes, noches, días o en cualquier momento que usted nos escuche o nos vea en las diferentes plataformas en esta siguiente emisión de Gente Común. Soy Paco Insunza, gracias a la tecnología que nos hace posible contactarnos en diferentes partes del planeta. Yo creo que son una de las cosas que más agradecemos los que hemos estado deambulando en esta realidad actual y gracias a eso precisamente estamos ahora hasta Colombia y nos vamos a presentar y conocer. Así que nos vamos hasta allá con Julián Ballén. Julián, antes que cualquier otra cosa, la pregunta siempre más importante de estas emisiones es, Julián, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo vas también? Bueno, aquí en Colombia muy bien, una noche fresca y pues feliz de compartir contigo este espacio. No, y agradecer que nos des también el tiempo para comenzar y que la gente te conozca más, Julián. ¿Cómo llenarías en algún formulario técnico sobre tu profesión? En el área de profesión, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo llenarías ese espacio? Pues digamos que yo he tenido, varias etapas de desarrollo profesional en mi vida. Okay. Inicialmente estudié administración de negocios y empecé pues el camino como consultor empresarial. He trabajado con varias empresas privadas, luego ingresé como servidor público, llevo ya cerca de 10 años siendo servidor público también. Okay. Dentro de ese camino pues realicé la profundización de mi aspecto profesional. Hice una especialización, hice 2 maestrías en pensamiento estratégico, sistemas de gestión, gerencia. Bueno, digamos que dentro de ese camino de conocimiento empresarial, solucionar problemas, de identificar debilidades, favorecer las fortalezas de los empresarios y de las empresas, siempre terminaba en el mismo punto y era porque las personas siempre lo que están buscando es conseguir rendimientos financieros, ¿no? Claro. Pareciera que cuando las personas están pensando en ser empresarios, no están pensando en ser empresarios, sino que están pensando en ser ricos. Uh-huh. Y asimismo los colaboradores de las entidades muchas veces no están felices con la labor que están realizando dentro de las entidades y aún así lo siguen realizando porque creen que con el sueldo que se ganan pues se van a poder comprar cosas que incluso no necesitan pero que la sociedad les impone, ¿no? Entonces digamos que después de tantos años de realizar estos análisis en las empresas empecé a determinar que la principal problemática a nivel económico y el desarrollo económico tanto de empresa privada como de territorios públicos era precisamente las ideas de éxito que tenemos las personas, ¿no? Sí. Cuando una persona en esta sociedad del rendimiento en la que estamos, desde pequeña edad los modelos educativos empiezan a infundirle que debe competir con los compañeros, que debe ser el mejor, que debe destacarse, que debe sobresalir, etcétera, 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 una cantidad de ideas de escisión de la sociedad. Cuando llegan a la adultez entonces piensan que definitivamente se tienen que diferenciar, que tienen que ser ese punto de aparte, que deben ser mejores que el resto. Y esto los lleva a concebir unas ideas de éxito basadas en la acumulación de riqueza o en la acumulación de poder. Entonces cuando un niño de estos que tiene una idea de éxitos basada en la acumulación de riqueza o de poder llega, por ejemplo, a ser alcalde de un pueblo o a ser gerente de una empresa o a ser presidente de un país, pues lo único que va a pensar es en tratar de cómo aumentar sus niveles de riqueza o de poder para poder ser reconocido, para poder por fin, como le habían enseñado desde pequeño, destacarse y ser el mejor. Entonces cuando como dirigentes buscamos esa separación a través de la hegemonía, pues es cuando entonces empezamos a percibir la corrupción, los malos manejos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí me empiezo a vincular por el lado de las humanidades. Inicialmente estudio psicoanálisis, ahora en este momento estoy estudiando filosofía. También ya estamos aquí iniciando doctorado en educación. Entonces ese es como el camino que hemos caminado. Tremendo conocimiento, porque mira, me voy a poner un poco posmoderno con esta lectura y te lo voy a decir de esa manera. Justo la imagen, como acabo de ver acá, que estás proyectado en tu teléfono celular, justo al centro de tu cabeza se lee el nombre de Nietzsche. Entonces, uno de los primeros filósofos a los que yo me atreví cuando dije, voy a ver qué es esta onda de la filosofía y romper un poco a ciertos moldes de la personalidad, fue el Anticristo de Nietzsche. Es muy palpable en tu manera en la que he visto tus contenidos, en tu manera de ver la realidad, y ahí es donde yo puedo detectar esa dicotomía entre la técnica, ¿no? La administración de empresas, todo lo que tiene que ver con este triunfalismo actual, y ahí es donde me quiero acercar a la pregunta. Entonces, yo tengo mi respuesta, pero quiero escuchar lo tuyo. ¿Crees tú entonces que hoy hay que hacer más filosofía, el ciudadano normal? Bueno, hoy siempre, ¿no? Etimológicamente, filosofía quiere decir amor al saber, ¿no? Amor al conocimiento. Pues si como sociedad llegamos a un momento
momento de la historia donde no le tengamos amor al conocimiento, pienso que va a ser el día en que la sociedad esté perdida, ¿no? Entonces pienso que el día en que la sociedad deje de hacer filosofía es el día en que la sociedad se desmorona. Tengo tiempo ya enamoradísimo de esto, de descubrir el amor al saber, ¿no? Que es precisamente la filosofía. ¿No complica de alguna manera la errada lectura de la filosofía, que pareciera como que nada más mirar las estrellas y uy, qué loco, y no pasa como en esta época New Age donde todo parece es observar lo que no se entiende y decir, wow, no lo entiendo? Creo que es una disciplina que necesita un poco más de rigor, presiento. Pienso que es todo lo contrario. Pienso que precisamente en esas necesidades de reconocimiento que tenemos como seres humanos, a través de la historia ha caído incluso en la academia. Pienso que los académicos hemos llegado a cometer errores tan grandes como suponer que si no se le da una mirada estrictamente técnica y académica a un sentido o una rama del conocimiento, entonces está incorrecto. Entonces esto lo hacía, no se hacía, pues con el objetivo de pensarse superior a quienes no eran académicos, ¿no? Así es. Entonces, muchas veces cuando escuchas filósofos académicos hablando, entonces empiezan a hablar con tecnicismos, empiezan a hablar del arete, empiezan a hablar de una cantidad de cosas, pero para que no los entiendan, de pronto para sentirse algo superiores al pensar que saben algo que otros no saben, ¿cierto? Y precisamente si vamos, por ejemplo, a la filosofía socrática, lo que se promulgaba era todo lo contrario, aceptar la ignorancia, ¿no? Pienso que ese tipo digamos, de tendencias dentro de lo académico, donde pretendíamos hegemonizar el conocimiento y hegemonizar las personas que poseen el conocimiento, ¿no? Para separarlos del resto de personas de la sociedad y ofrecerles, digamos, una posición dominante, lo único que hacía era precisamente abrir esas brechas que cada día crecen más en la sociedad, brechas incluso de carácter social, cultural, económico. Cuando nosotros pensemos el conocimiento, independientemente que sea técnico o no, como una forma de acercarnos a la libertad de pensamiento, pues nos damos cuenta que el conocimiento es de todos, ¿no? Que filosofar es simplemente querer aprender, y que filosofar no es estudiar filosofía, que es algo que yo postulo y puedo tener muchos detractores, ¿no? Personas que sienten que si estudiaron filosofía entonces ya son superiores al resto, y pues yo estoy completamente en desacuerdo, porque, hombre, si eres una persona que tiene un emprendimiento, que tienes una panadería, y quieres aprender cómo mejorar tu pan, cómo ponerle arequipe para que sepa más rico, eso es filosofía, es amor al saber de cómo hacer tu arte, que en la antigua Grecia era el arete, ¿no? Si tú quieres, no sé, tienes un programa de radio y quieres perfeccionarlo, mirar cómo mejoras el sonido, mirar cómo mejoras el eco, etcétera, pues eso es filosofía, porque estás promoviendo un amor al conocimiento, un amor al saber. Entonces la filosofía es precisamente la curiosidad de saberse ignorante y de querer pretender salir de esa ignorancia. Filosofía no es saberse los diálogos platónicos, filosofía no es saber cuáles son las diferencias entre Nietzsche y Schopenhauer. Eso es historia de la filosofía, que es diferente. Entonces pienso que la filosofía, como amor al saber y como, digamos, aceptación de la ignorancia, es una cualidad que nos vuelve más humildes ante el mundo y que en esa humildad nos permite mejorar cada día como persona. Claro, ¿no? Y sabernos ignorantes. Y para que veas que la pregunta iba con un poco de jiribilla, me vas a dar un segundo porque mira, tengo un libro aquí que te quiero mostrar para que veas que estoy muy de acuerdo contigo. Voy por la mitad de este libro que se llama El filósofo entre los autófagos, ¿no? Que habla precisamente de ese fenómeno, ¿no? De los filósofos que hablan de los filósofos entre sí, se regodean quizá por ahí dándose palmaditas, ¿no? Entonces, los autófagos. Exactamente, los autófagos. Entonces, estaba totalmente de acuerdo, por eso te tiré un poco la pregunta con curva, porque estoy de acuerdo con eso, que la filosofía se puede hacer hasta la cosa más nimia, y a donde sí creo que puedo apuntar con esa postura, que era lo que inicialmente comentaba en esa misma pregunta, que hay ocasiones que la gente en esta visión New Age dice, bueno, la filosofía, y se ponen a mirar el cielo y tal, pero yo creo que el gran problema es cuando después de mirar el cielo, bajan la cabeza y se ponen a ver Netflix, ¿no? Y dices, wow, ¿qué no estabas fascinado con esas estrellas, ¿no? ¿Qué no estabas fascinado con ese pensamiento? Y qué es lo que yo creo que sí suele suceder, donde pareciera como que cumplen, probablemente es algo muy actual, ¿no? Pareciera que cumplen su cuota de filosofía mirando estrellas o diciendo, wow, qué loca la realidad, pero después se vuelven a meter ese mismo carril, ¿no? Por eso la pregunta iba por el lado de hacerla todos los días, ¿no? Repensar cómo puede ser utilizada desde este mismo presente donde uno filosofa, aunque no tenga que ser un gran nombre en la literatura antigua, ¿no? Claro, porque igual, digamos, para las personas, mucho más para las nuevas generaciones, pues que nacieron con el TikTok, con
Netflix, como en YouTube, es mucho más complejo salirse de ese sistema hegemónico de poder, ¿no? Como bien lo propone Foucault, digamos que el dispositivo de poder lo podemos comparar como el agua del mar y nosotros somos como los peces. Entonces estamos inmersos completamente en el dispositivo de poder que es quien nos dispone, ¿no? Terminamos siendo sujetos porque estamos sujetados a esa figura de poder. Entonces, digamos que para nosotros que ya estamos más viejitos, es mucho más sencillo apagar el televisor, dejar el móvil a un lado y ponernos a leer, por ejemplo. Y a veces cuesta, ¿eh? A veces cuesta. También. O incluso decir, ¿sabes qué? No voy a coger el celular hoy, voy a salir a trotar, voy a salir a hacer esto. Es mucho más sencillo. Pero los chicos están todo el día roleando en el celular. Entonces esto hace pues, que además por procesos sinápticos, por procesos de adaptación neuronal, etcétera, etcétera, cada vez se les haga más necesario estar pegados a la pequeña pantalla. Entonces digamos que ese dispositivo de poder, en la medida en que no se contrarreste de alguna forma, que en parte es lo que tratamos de hacer creando este contenido, pues definitivamente va a hacer que las nuevas generaciones vayan a ser, digamos, mucho más consumistas del mismo. Algo interesante, porque mencionaste Foucault. Soy súper ignorante, pero algunas cosas conoceré. Entonces Foucault siempre lo tengo asociado como el tema del poder. ¿Hasta qué punto crees, que ya nos pusimos a hacer filosofía un poco aquí, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que se puede, digamos, dispensar eso de, bueno, lo que pasa es que estamos metidos en todo este poder, un poco que se disculpa, ¿no? ¿Hasta qué punto puede el individuo que nosotros asumimos y observamos, que nosotros también estamos ahí, ¿no? Pero que decimos, uy, lo que pasa es que está en la ola de la inercia de la realidad, hasta dónde esa persona puede decir, me voy a salir, ¿no? O sea, hasta dónde es disculpable, voy a usar ese término. Bueno, es muy compleja la pregunta, porque hasta qué punto el otro individuo quiere hacerlo, ¿no? Exacto. Esa sería la primera pregunta. Como, hey, chico, suelta el celular, y pues te va a preguntar por qué. Pues no sé, eso no te hace bien. Ok, ¿qué enfermedad tengo ya por eso? No, pues que es una enfermedad que te va a dar en el futuro, y usted cómo va a conocer el futuro. O sea, van a tener como las respuestas prácticas puntuales en el momento de hoy para lo que uno le vaya a decir, ¿cierto? Entonces, la persona puede generar un acto disruptivo de tratar de salirse del dispositivo de poder que lo contiene, pero como bien de pronto indica Schopenhauer, si nosotros vivimos en un determinismo donde las acciones donde los actos que cometemos son las consecuencias de unos hechos previos, pues digamos que lo único que va a ocurrir es que al salirnos del dispositivo de poder entremos en otro. Entonces en estos días incluso veía un meme justamente viendo el celular. Está Homero como cargando una piedra y le dicen como ya libérenlo del lastre de la ignorancia y colóquenle el lastre del conocimiento y le ponen una piedra mucho más grande. Entonces como que siempre que salgamos de un dispositivo de poder, inexorablemente vamos a entrar en otro. El punto es que es lo que de pronto yo me pregunto, ¿podemos ser libres de escoger a qué dispositivo de poder entrar? ¿Cierto? Entonces hay personas que son libres de escoger, por ejemplo, el dispositivo de poder dogmático, entonces donde la doctrina, por ejemplo, rija sus ideas. Entonces entran en una congregación religiosa, por ejemplo. Hay personas que quieren entrar en un dispositivo de poder técnico, académico, y creen entonces que los libros y las instituciones rigen su conducta, ¿cierto? Sí. De pronto ahorita que estabas hablando de Nietzsche, cuando nos habla de pronto de cuando Dios mató al hombre, ¿cierto? Pues ven, cuando el hombre mata a Dios, pues que hace, digamos, la analogía en Zaratustra, que no es pues que lo esté matando físicamente, sino la idea hegemónica de una conciencia suprema que rija nuestros actos, ¿no? Y pues a la conclusión que llegamos de ahí es que el problema no es Dios, tampoco el hombre, porque si matamos a Dios y colocamos al hombre como idea de ordenamiento moral de la humanidad, seguimos estando mal. Entonces tampoco funciona. Entonces, ¿a quién colocamos ahí? A las instituciones, a la iglesia. Podemos poner ahí a cualquier, digamos, símbolo que como en psicoanálisis le llama Freud el superyo, ¿cierto? Que es ese símbolo imaginario que rige de alguna forma nuestra conducta moral. Y Nietzsche nos dice que el problema no es a quién coloquemos ahí, el problema es el lugar. ¿Por qué debemos tener una casilla hegemónica de organización conductual y moral de la humanidad? ¿Por qué no podemos tomar decisiones con seriedad y con responsabilidad de los actos que cometemos diariamente? Si ves, por ejemplo, en lo académico, entonces si algo sale mal fue porque la teoría sí lo decía.
Si ves en lo religioso, si algo sale mal, entonces fue porque así lo quiso Dios o porque el diablo me tentó, X, Y, Z. Pero entonces siempre estamos escindiéndonos nuestra propia conciencia de la responsabilidad de los actos que cometemos, ¿cierto? Entonces nos estamos inventando siempre unos mitos individuales para tratar de justificar los actos que nosotros no queremos aceptar. Entonces pienso que se puede salir de un dispositivo de poder y entrar a otro, y tenemos de pronto la libertad de incluso decidir a qué dispositivo de poder vamos a dedicar nuestros días de existencia, ¿cierto? Y sentirse un poco más cómodo con esta angustia de saber que existimos, ¿no? Entonces, darnos un poco de la sensación de que podemos maniobrar el timón. Y por cierto, ahí cuando mencionabas lo del determinismo, es ahí donde también a veces pienso, cuando camino por esa vereda, hasta dónde el determinismo puede ser aceptado, porque así pudiéramos justificar cualquier villanía, ¿no? Cualquier persona en el mundo pues sería producto de su historia y tal, pero se puso buena la conversación. A donde quiero llevarlo ahora sí, hablando del poder, ¿tú crees que la educación, que es la parte que nos trae aquí a la mesa, la educación es una forma de poder modificar el entorno? Pienso que es un superpoder. Hay unos textos de Paulo Freire, que bueno, incluso de todo lo que es la escuela de Frankfurt, donde digamos tienen un comportamiento disruptivo en tanto al entendimiento de la sociedad desde la educación, ¿no? Uh-huh. Y me parece muy interesante ver la educación como un tipo de, digamos, de acto que podemos cometer individualmente para transformar nuestra libertad de pensamiento. Pero lo bonito de la educación es que al cometer el acto voluntariamente a nivel individual, siempre vamos a terminar replicándolo. Entonces eso es lo bonito de la educación, que en la medida en que yo como individuo haga filosofía en el sentido de que me interese por el saber y haga educación hacia mí, y luego la haga así sea con una sola persona, haga educación en el sentido de, como decía Paulo Freire, no generar una educación bancarizada donde se piense al aprendiz o al estudiante como un banco de datos vacíos que yo voy a llenar con la información mía, sino educación en el sentido de que se promueva la dialéctica, la reflexión, el pensamiento propio de las problemáticas y las ideas de cómo solucionarlas. Pues voy a empezar a generar comportamientos disruptivos de rompimiento del poder en las nuevas mentes que se van gestando. Y eso sí o sí, digamos, va a ser un modelo replicable a gran escala, que si lo inicia una persona fácilmente, en algunos años lo pueden estar replicando 100, 200, 1.000.000 de personas. Y por eso es que la educación me parece un superpoder de gestación de libertad de pensamiento. Y pasando hacia esa misma declaración que acabas de hacer, ¿no es un palo en la rueda de esa carreta de la educación cuando la educación se estandariza? Cuando la forma de educar es estandarizada. Total. O sea, yo soy un crítico absoluto de la educación. Aquí en Colombia se le llama educación por competencias. No sé si de pronto en otros países tenga un nombre diferente. Sí, se usa igual por acá. La educación por competencias promueve dos premisas básicas, ¿no? Uh-huh. Una, aprendete una competencia básica, que en inglés le llaman skills, que son como unos conocimientos genéricos, predeterminados, estandarizados, que son los que tal cual necesita la sociedad del rendimiento, o sea, son los que necesita un mercado laboral para que tú le seas útil. Estas son las unidades hegemónicas del poder que manejan, digamos, el mercado. Entonces necesitan que tú seas ingeniero en sistemas y que sepas programar. Entonces van y le dicen a las universidades, enséñale a la gente a programar porque lo necesitamos para eso, punto. Entonces tú vas y al pedo, yo quiero estudiar, entonces te enseñan justo lo que la empresa necesita a programar en este lenguaje de programación, en este sistema de información puntualmente, y entonces te aprendiste una competencia, aprendiste a programar en Oracle, lo aprendiste a programar en no sé qué, y te aprendiste la competencia genérica, listo. Eso mismo lo hicieron 100.000 personas, se aprendieron la misma competencia genérica. Ahora, ¿qué promueve el modelo de educación por competencias? No es solamente aprenderse la competencia, es competir, porque además tienen un sistema de evaluación numérico para medir el grado de memoria fotográfica a los estudiantes, para mirar que sí se aprendieron de memoria la competencia genérica, uh-huh. ¿Sí? Y luego los obligan a competir con los compañeros que se aprendieron lo mismo, que los evaluaron lo mismo, para ver quién lo hace más barato y mejor hecho, y ese es el que va a ocupar ese escaloncito en un mercado laboral. ¿Para qué? Pues muchas veces lo que ofrecen son sueldos altos para que las personas, como es un sistema circular, pues ya vienen corroídas y están buscando obtener grandes salarios, y no importa si se enajenan
dentro de ese proceso, pero lo que importa es que van a ganar grandes salarios porque se quieren comprar cosas que no necesitan, que la misma sociedad de la información les vendió, que es la misma sociedad que los educó. Entonces es un círculo vicioso este tema de la educación por competencias. Y claro que estandarizar la educación es una falla garrafal dentro de la libertad de pensamiento. Sí, es como una rueda de hámster. Y hay otra cuestión que aparece, que me acordé ahorita mientras te escuchaba atentamente, que lo que mencionaba Ken Robinson, que alguna vez lo leí en uno de sus libros, lo de la inflación de la educación, ¿no? La inflación profesionalizada. O sea, ya no basta ser licenciado porque hay miles de licenciados y que tienen el mismo conocimiento, la estandarización de ese desarrollo. A lo mejor te estoy condenando haciéndote una pregunta así, pero entonces, ¿hacia dónde caminar? Pienso que el camino es precisamente encontrar el camino. Pienso que cuando buscamos un camino que ya está preestablecido, pues estamos cayendo nuevamente en las dinámicas que promueve esta sociedad del rendimiento, de la que nos habla Byung-Chul Han. Cuando de pronto como seres humanos decimos, hey, yo tengo unas capacidades como ser humano, el pensamiento y unas ideas de éxito propias que igual siempre van a estar supeditadas al entorno material, como lo promueve el materialismo dialéctico desde Marx, pero en el momento que de pronto yo hago una pausa, pienso si lo que estoy buscando realmente es lo que quiero, pienso si los sueños que estoy persiguiendo realmente son mis sueños y no son los sueños de una sociedad o de un otro que está tratando de replicármelos indirectamente. Pienso si de verdad quiero el iPhone, pienso si de verdad necesito los tenis Nike y me doy cuenta si de pronto todos esos sueños que he estado persiguiendo durante toda la vida solamente han sido una ilusión de replicar un sistema productivo. De pronto, como les digo yo a los estudiantes, me invento mi propio mito, ¿no? No es decir como que lo que uno hace es la verdad absoluta de lo que está bien en el mundo, pero sí tengo la libertad de inventarme mi propio mito, de inventarme mi propio propósito de vida, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, dije, hey, vamos a promover que la gente haga una pausa antes de tomar decisiones en la vida, que de pronto la gente haga una pausa en pensar qué es lo que quiere, que de pronto la gente haga una pausa en perseguir un sueño enajenado. Y yo me pongo eso como mito propio de propósito de vida y hacia allá camino. Y el camino me puede llevar hacia unos puntos de pronto de separación de los modelos de éxito tradicionales, o incluso no. O sea, pienso que desde que inicié con el proceso de fluir mucho más natural con las cosas que yo quería para la vida, por ejemplo, algo que suena muy banal, pero que para mí era muy importante, y era que yo desde pequeñito quería tener el cabello largo. O sea, desde pequeñito, entonces yo siempre leía la Ilíada, la Odisea y todos los homéricos y tenían el cabello largo y yo, qué bacano tener el cabello largo. Y pues obviamente de niño siempre pues, los papás mandan, luego la escuela manda, luego la universidad, entonces como que nunca había podido. Luego ya entras al trabajo, un gran consultor, un servidor público, entonces ya mantenía de corbata, súper bien motilado. Y una vez me pregunté como yo ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, yo qué carajos hago acá en una reunión de gente encorbatada que nada que ver. Y dije, no, voy a empezar a fluir más conmigo, y en el momento que hago eso me empieza a ir incluso mejor en lo que son las metas tradicionales que tienen las personas, ¿no? Entonces, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel profesional, empiezo a tener muchos más avances, mucho más rendimiento, e incluso siendo una persona mucho más tranquila y relajada en ese aspecto, y era cuando más me llegaba, abundancia, por decirlo de alguna manera. Entonces pienso que cuando encontramos nuestro propio camino, hacemos esa escisión o esa disrupción en perseguir las metas de otro y nos enfocamos en las nuestras propias, siempre la abundancia o esas ideas de éxito que habíamos pensado siempre van a llegar. Y Julián, hablando de lo que es la educación, la filosofía, estas nuevas formas de encontrar caminos individuales, ¿cómo verías? Y mencionaste, ¿no? Cuando estabas chico que querías esa melena larga por los héroes que veías de la Ilíada y todo esto que tenía que ver de alguna forma con el aspecto, la manera en la que se veía el héroe en Grecia. También será que nos tenemos que asomar un poco a cómo la educación y el conocimiento se repartían en Grecia, o sea, cómo era lo más común, que era acercarse a unas escuelas, estar detrás del maestro, el maestro en disposición. Creo que ahora sería un poco más complicado porque también hay muchos otros factores como la cuestión poblacional, la interacción que hoy es mucho más compleja en ese sentido, como lo hacían los griegos en aquel momento, pero un poco es así, porque también suele suceder que la juventud, como comentabas hace un instante,
entra a educarse, a adquirir conocimientos por una cuestión meramente de oficio que te ponen de casa, ¿no? Tienes que aprender algo. Será un poco también motivar ese acercamiento con el conocimiento, tanto desde la posición del profesor como del alumno. Bueno, yo creo que no es conveniente hacer como, digamos, translaciones de modelos de ninguna índole digamos, en una temporalidad diferente. Eso se le llama como un análisis epocal. Y es que la realidad epocal siempre es bastante distinta a, digamos, en los diferentes momentos, ¿no? Sí, más digamos, si hablo de miles de años antes, es muchísimo. Exacto. Entonces, digamos, 6 siglos antes de Cristo, digamos, el tema moral era de un aspecto muy diferente al que conocemos hoy en día. O sea, a la mujer solamente se le veía como un elemento para procrear. Y los esclavos en Grecia también, ¿no? Exacto, y de hecho el placer lo buscaban entre los mismos hombres, entonces la relación de alumno-maestro se tornaba también en un tipo de relación de placer. Bueno, digamos que hay muchos elementos que entran a jugar dentro de la partida, pero lo que yo sí tal vez rescataría era ese reconocimiento de la ignorancia que se pretendía, y me gusta mucho la visión que tenían el filósofo gobernante, ¿no? De pronto que lo plantea Platón, y es que digamos que en la antigua Grecia se les formaba en diferentes virtudes, ¿no? Lo que se llamaba la música era como la educación para el alma, ¿cierto? Se les instruye también en gimnasio, en estrategias bélicas, en astronomía, etcétera, pues en lo que se conocía a la época. Entonces digamos que siempre había como un interés constante en pensar que había más allá del conocimiento que se les estaba dando, ¿no? De hecho, en los diálogos platónicos podemos ver cómo siempre se buscaban en el ágora, que era la plaza, cómo se buscaban entre maestros o entre estudiantes a contarse la historia que les contó un maestro o a contarse lo que les había contado otra persona, pero la idea era siempre estar transmitiendo este conocimiento, estar transmitiendo este saber, y si no había ninguna historia que contar, pues hacerle preguntas a los otros. Mira, ¿tú qué piensas del amor? ¿Tú qué piensas del cielo? ¿Tú qué piensas del origen de la vida? Entonces digamos que siempre había como ese interés constante en preguntarnos y en contarnos cosas, ¿no? Hoy en día de pronto lo máximo que hacemos es subir un estado a Twitter y esperar pues que la gente lo retuitee. Entonces pienso que sí podemos de pronto tomar de ese modelo antiguo de educación el hablar, el preguntar, el contar, porque a través de la historia, a través del diálogo, precisamente, pues eso que mi canal se llama diálogos, precisamente, es que a través de esa dialéctica es que si tenemos dos ideas, no es que vayamos a escoger ninguna de las dos, es que vamos a crear una tercera idea que incluso puede ser mucho mejor que las dos de nosotros. Entonces yo rescataría ese diálogo que se tenía y ese interés permanente por aprender. Y en ese paralelismo con la actualidad, habrá un poco, y siempre hago estas preguntas como poniéndolas ahí un poco coqueteando con la misma respuesta, pero ¿tendrá algo de relación ahora con esta educación informal? Le voy a decir así, puede ser que no sea correcto, pero esta educación informal de ir a buscar contenido que te ilustre, que te lleve a caminar otros senderos del conocimiento, como puede ser el contenido que encuentras en las redes, ¿no? O sea, un tutorial en YouTube para aprender tal cosa, ¿no? O por ejemplo, yo que me tocó, no me quiero poner en el centro de la conversación, pero sí como un ejemplo, yo que estudié diseño, pero de repente puedo ver que puedo morder un cacho de filosofía y ver edición de video y encontrar formas de componer música. ¿Será también que eso tenga cierta relación ahora con este campo tan abierto de conocimiento que está en otros dispositivos, que ya no era directamente alumno maestro, que quizá en esa interacción humana se pueda profundizar, pero esta biblioteca tan enorme que es la red? Claro, pues pienso que lo que favorece que vivamos en una sociedad de la información es que tenemos mucha información, precisamente. El problema es que no sabemos cómo filtrarla, el problema es que no sabemos qué hacer con ella, pero en la medida que, como tú mismo lo dices, vayamos encontrando nuestro propio camino, vayamos encontrando qué es lo que queremos en la vida y cómo vamos a utilizar esa información infinita que tenemos como una herramienta para alcanzar nuestro objetivo de vida, nuestro propósito, pues empieza a tener una utilidad esa información, empieza a ser útil, no solamente dedicarnos a la profesión que tenemos, sino empezar a obtener
digamos, pequeños trazos de todas las otras áreas del saber para limitarnos y construirnos como persona, no construirnos como un objeto laboral, que es lo que busca el sistema de educación actual. Entonces, en la medida en que yo me construyo como persona, pues la persona no es un abogado, la persona no es un médico, no, somos personas antes que eso, y como personas pues tenemos la virtud y la gracia de poder aprender sobre todo lo que queramos. ¿Y tendrá sentido todavía entonces la orientación vocacional o un poco y un poco? Bueno, yo digamos que hay varios ejemplos. Digamos, yo lo que yo siempre les he dicho a los muchachos es que si están estudiando una carrera, termínenla y trabajen, conozcan el mundo, gánense su propia comida y empiecen a orientarse hacia donde ahora sí lo quieran hacer, ¿no? Porque bien o mal estamos sumergidos dentro de un sistema productivo y pues si no trabajamos no comemos, en fin. Hay personas que tienen el privilegio de que tal vez sus familias les colaboren con la educación o les paguen la universidad o una u otra cosa, pero pues a los que de pronto nos toca desde pequeños como darnos el sustento, conseguirnos la universidad, trabajar, comer, etcétera, pues sí o sí toca hacer el ejercicio de trabajar inicialmente. Mira, por ejemplo, a Kafka, pues que tenía su trabajo convencional y llegaba a su casa todas las noches a escribir, y no fue sino hasta después de su muerte que nos encontramos con estas obras tan maravillosas que escribió. Pero pienso que la orientación vocacional está siempre en nosotros, independientemente de que nos dediquemos laboralmente a ellas o no, siempre están en nosotros. La diferencia está en determinar qué tanto tiempo les estamos dedicando y hasta qué punto estamos utilizando estas herramientas de gestión social pues para comunicar esas vocaciones que tenemos y eventualmente poder vivir de ellas. Recuerdo alguna cita por ahí que dijo Cortázar, ¿no? Que muchos de sus mejores cuentos los pensó mientras trabajaba empacando libros, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es donde uno puede descubrir esa parte donde te integras a este campo laboral sabiendo que, o presintiendo que tu camino lleva a otra vereda, pero cumpliendo con esa parte, como bien dices, ojalá y uno llegara y siempre hubiera comida y siempre hubiera ropa y siempre hubiera casa, pero hay que tener esos dos caminos en conjunto. Y voy a llevarme esta conversación, no está tan lejos, pero sí un poquito hacia afuera, porque al final esto se transforma en las interacciones sociales y que podemos nombrarlo, o yo lo nombré así, como la política. ¿Tú crees que hay política en las aulas? Bueno, pienso que todo es un acto político. La política, incluso en el video que hice con Santiago Armesilla hace poquito hablábamos del acto político como un acto de transformación de la realidad, ¿no? Así. Y la realidad se transforma con cada uno de los hechos que se presentan en la misma. Entonces, pienso que cualquier acto que hagamos se constituye en un acto político, porque cualquier acto que hacemos influye en la sociedad cercana que nos circunda. Entonces, pensarse un ser apolítico es completamente erróneo, porque siempre hay alguien que nos está observando, siempre hay alguien que está pendiente de lo que hacemos, sea para admirarnos, sea para criticarnos, sea para juzgarnos o para tratar de copiar ese estilo de vida que de pronto le gusta. El caso es que siempre hay personas a nuestro alrededor en las cuales influimos con los actos que cometemos. Entonces, en las aulas de clase, todos los actos son políticos: el acto de enseñanza, el acto de aprendizaje, el acto de compartir con los otros alumnos, el acto de compartir con los otros docentes. Todos los actos son políticos porque estamos afectando la realidad de todas las otras personas que se encuentran dentro de la institución. Entonces, en la medida que yo, por ejemplo, sea una persona que promueva la dialéctica, que promueva el amor al saber, que sea abierta a las conversaciones, pues vamos a empezar a generar una corriente de pensamiento mucho más libre, que incluso puede llegar a trascender cuando yo ya no esté dentro de la misma corriente, ¿cierto? Incluso puede subsistir cuando el generador ya no esté. ¿Y qué más acto político que transformar la realidad a través del pensamiento? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que ya debes de haber detectado que estoy jugando a la abogada del diablo, porque también estoy de acuerdo con esa postura, ¿no? Política hay en todo, incluso en la familia, con los hermanos, con los papás, ahí hay un juego político. Siempre. Volviendo a Foucault, un juego de poder. O sea, solo para aclarar que no haya cachado, estoy jugando a la abogada del diablo, pero también voy ahí a esa parte donde crees que, y me dirás si pasa en Colombia, también la política en ocasiones secuestra las instituciones, es decir, se cuelan partidos, ya hablando de partidos políticos, se cuelan dentro de las aulas porque ven al alumno como un votante, ven a estos como futuros ciudadanos que ejercerán dentro del poder de elección, de poder político. ¿Pasa ya también? Bueno, yo particularmente a ese tipo de ejercicios ya no le llamo política, le llamo politiquería. Ok. Que es, digamos, cuando para mí la política es como el sacrificio individual para el bienestar colectivo, ¿no? Hablando de una idea utilitarista. Sí. Lo que percibimos mucho más en Latinoamérica
es el sacrificio colectivo para el beneficio individual, ¿no? Sí. Digamos que se volteó la torta y lo están aplicando completamente al revés. Entonces pienso que cuando, digamos, estos estamentos hegemónicos de administración del poder, como lo son los partidos políticos, organismos colegiados, los organismos de elección popular como asambleas, diputados, senadores, empiezan a ver en la sociedad instrumentos para la manutención de su poder, pues ya se convierte en un ejercicio de politiquería y no de política en su, digamos, en su estado puro. Y muchas veces sí se filtran dentro de las instituciones educativas y digamos que lastimosamente terminan afectando el razonamiento de los chicos que muchas veces tienen ideas grandes, revolucionarias, en el sentido de cambio de la realidad en que vivimos para mejor, y pues los terminan, digamos, instaurando dentro de una dinámica de hegemonía de poder en lo público, y pues digamos que terminan soslayando esas grandes iniciativas que se vienen gestando como respuestas a las más dinámicas de la sociedad, terminando siendo, digamos, unos instrumentos más del mismo ejercicio del poder. A veces, no sé, me siento más viejo porque ya tengo mis años, ¿no? Pero si me escucho, trato de escucharme fuera cuando digo estas palabras. Antes no era tan bien, y es donde quiero llegar, polarizado como hoy. O sea, hoy tenemos una realidad tan polarizada, donde las mismas redes sociales fomentan y engrasan ese ejercicio de polarizar y que se permea en la calle. Pero hace tiempo me puse a pensar, ¿no será que siempre fue así y de repente no nos dábamos cuenta? O ahora con las redes sociales pareciera que es algo actual, pero siempre fue polarizante. Y a donde quiero llevar la pregunta es cómo fomentar el diálogo, porque es lo que hace que la realidad sea menos polarizada, ¿no? Que podamos dialogar, que podamos estar en desacuerdo y llegar, como dijiste hace un instante, a un estado superador de esa dialéctica. Lo que pasa es que las redes sociales invitan a la simplicidad, invitan a no pensar, invitan a consumir. Y ya ni se diga tú que te va cortando los textos y vas, no sabes ni qué onda, ¿no? No, y mira TikTok, o sea, TikTok te presenta videos de 30 segundos. Tú no puedes adquirir ningún tipo de saber en 30 segundos. O sea, te lo consumiste y detrás de ese te consumiste 50 más de esos mismos de 30 segundos y no se te quedó ninguno. Luego Instagram lo copia con el Reels y lo mismo, o sea, te promueve de que hagas contenido de 30 segundos y te embutas 50 más de esos mismos 30 segundos y no vas a aprender nada. Y luego aparece el esnovismo, ¿no? De que ya vi un videíto y ahora ya sé del conflicto de Rusia con Croacia, con 30 segundos que vi video, ¿no? Justamente estoy escribiendo un libro que se llama Charlatanería y Superficialidad, y es, bueno, haciendo una dinámica sobre en qué punto somos charlatanes, sabemos que lo que estamos hablando es falso, pero aún así lo hacemos para administrar unas hebras de poder, o hasta qué punto somos simplemente superficiales y no sabemos que lo que estamos diciendo es simple o es falso, pero no lo creemos completamente porque lo vimos en YouTube. Entonces, digamos que siempre hay una dinámica ahí de dialéctica interna donde la persona o no sabe que no sabe, o sabe que no sabe y quiere pretender que sabe para hacer unos juegos de poder que bueno, espero terminarlo pronto y compartírselos. Nos dices cuándo, porque yo ya lo quiero leer. Listo, me encanta. Digamos, cuando vamos al tema 1, siempre hemos estado polarizados. O sea, siempre, incluso desde la instauración de la religiosidad, se instaura una idea del bien y el mal, ¿no? ¿Qué más polarizado que esto? Y qué más falso que una idea del bien y el mal. O sea, la vida no es blanca y negra. Pero ¿qué pasa? Como siempre, el cerebro humano busca la simplicidad, pues, para tener unos caminos cognitivos mucho más sencillos de entendimiento de la misma, pues nos parece mejor aceptar lo básico. Entonces lo básico es lo polarizado, ¿no? Cuando entonces a ti te dicen, ay, tu partido político es de derecha o izquierda, entonces, ay, yo soy de derecha, entonces voy y repito todas las dogmas y las doctrinas de derecha porque ya me consideré de derecha. Ay, no, el mío es de izquierda, entonces voy y repito todas las dogmas y las doctrinas de izquierda porque me consideré de derecha, ¿no? Ahí la crítica que hago a los ismos, ¿no? Cuando la gente se cree el nihilismo o el religiosismo o el fatalismo o el determinismo, etcétera, etcétera, todos los ismos terminan siendo un dogma, pues porque estoy aceptando una decisión de polaridad. O soy esto o no soy esto. Como el tema de los ateos. Yo soy ateo, gracias a Dios, pues porque no podría ser ateo si no creo a priori en que hay unas ideas de deidades en las que no quiero creer. Entonces ya estoy creyendo en las ideas de deidades previo. O sea, siempre hay una dicotomía entre lo uno y lo otro, y lo sencillo es vivir así. Lo sencillo es vivir, ¿esto es así o no es así?
esto es así o no es así, pero pues en la praxis la realidad cuando la razonamos es mucho más amplia que eso. Entre el sí y el no hay un millón de posibilidades, como lo decía Heráclito, por ejemplo, el cambio y el devenir que es entre el sí y el no, hay un entre que es infinito en posibilidades. Entre el partido de derecha y el partido de izquierda hay un entre que es infinito en posibilidades. Entre el bien y el mal hay un entre que es infinito en posibilidades. Siempre hay un entre en la mitad. Yo con esperanza aspiro a moverme allí, ¿no? Trato de no caer en respuestas fundamentales o determinales que escindan solamente dos lados, sino siempre dejar abierto que siempre entra y una cantidad de posibilidades que podemos analizar y que podemos tomar, digamos, para tomar decisiones, para regir nuestra conducta, para llevar nuestros comportamientos morales. Siempre hay una cantidad de amalgamas entre dos opciones que estamos dejando por fuera a elegir simplemente entre A o B. Lo que yo noto o entiendo, ¿no? Que también lo he visto por ese mismo camino, que hemos estado más de acuerdo en lo que yo pudiera pensar, lo cual me da mucho gusto, ¿no? Pero creo que la ortodoxia es lo que hace, ¿no? Resuelve esos conflictos de inquietudes. Ya lo resolví con esta ortodoxia y para que me quede tiempo para ver todas las series que me está ofreciendo ahorita la plataforma streaming de moda o para tener tiempo para salir a dar la vuelta con mis amigos, ¿no? Que también es válido, pero pareciera como que eso va y lo resuelve y genera estas polarizaciones. Y te voy a hacer la pregunta no para que me des una respuesta como una receta, porque tampoco creería en eso, pero sí hay algunas directrices que nos pueden ayudar. ¿Cómo se puede fomentar entonces el diálogo sano? Pues el diálogo que nos ayude a integrarnos en ese entre que yo estoy totalmente de acuerdo que es más amplio que la izquierda o la derecha o el de arriba o el de abajo. El entre es más amplio y creo que cabemos más ahí y podemos estarnos moviendo en ese margen. ¿Cómo fomentar el diálogo? Bueno, yo pienso que el diálogo parte de una sola premisa y es aceptar la ignorancia. ¿No? Somos ignorantes en todo. A ver, han llegado cuando doy conferencias en las universidades o en algunos eventos, personas que alzan la mano a hacer una pregunta y se presentan: mi nombre es Pepito Pérez y soy cientificista. Y yo le digo: mi hermanito, se le sale el pecho, ¿no? Soy cientificista y entonces tú qué piensas de no sé qué. Y yo: pero ven, explícame eso de cientificista, ¿qué es eso? No, es que yo creo que la ciencia es la única verdad absoluta y que es verdadera, crea uno en ella o no, porque es comprobable. Y entonces yo le respondo: ¿es comprobable cómo? Con los instrumentos que ha desarrollado el ser humano. O sea, ¿te parece que lo que comprueba los instrumentos del ser humano es verdad porque los puede comprobar los instrumentos del ser humano en la realidad de hoy? Entonces, si vamos a hace 3.000 años, con los instrumentos que contábamos hace 3.000 años, lo que nos ofrecían era la verdad, ¿sí? Si nos decían entonces que el cielo era un domo, que la tierra era plana y que los astros se movían dentro del domo, eso era la realidad para ti entonces, porque era lo verificable en esa época, porque no teníamos más instrumentos. Si lo trasladamos acá, entonces tenemos unos instrumentos un poquito más avanzados y lo que puedes ver entonces te parece real. O sea, te parece que el espectro de luz que, por ejemplo, puedes percibir con tus ojos es la verdad. Y todo el espectro de luz que no podemos percibir, ¿qué? Los ultravioletas, los infrarrojos, los rayos gamma, los rayos X. Cuando lo mismo hablamos del sonido, cuando hablamos de la materia, han estudiado física cuántica, la cantidad de posibilidades que nos da con estas dualidades de onda-partícula. O sea, entiéndanse en ignorantes. La ciencia está tratando de explicar lo poquito que ha podido hallar con los instrumentos que poseemos actualmente, que son precarios en un entendimiento de un cosmos completamente infinito. Entonces no seamos tan arrogantes como para pretender que tenemos la verdad de las cosas cuando la verdad de las cosas es inconcebible, es inconmensurable, ¿no? Y hay un filósofo que me gusta mucho que es Kant, y pues básicamente lo que dice es que no seamos putres de pretender que entendemos ideas infinitas con un cerebro finito, ¿no? Entonces él habla de que no pretendamos entender a Dios, por ejemplo, o el cosmos y el universo, o el alma, que son cosas que, como dice Derrida, nos exceden en tanto al lenguaje, ¿no? Entonces, si nosotros podemos aceptar que hay cosas que nos exceden en tanto al lenguaje, podemos aceptar que no podemos tener las verdades absolutas sobre las cosas, y ahí podemos preguntarle al otro qué piensa sobre algo, para mirar si entre los dos retroalimentamos y crecemos un poquito en lo que entendemos los dos sobre ese algo. Si yo me vi un video en YouTube, o entonces yo me leí, no sé, aquí digamos Marx, entonces leí Marx y, ay, no, es que sí, el socialismo y las sociedades funcionan así, entonces yo ya creo que esa es mi verdad,
Y entonces no quiero leer ningún otro autor. Entonces, ¿qué pasa? Pues me voy a ver con un sesgo de confirmación de pensar que la realidad es como yo creo y no voy a querer dialogar con nadie, pues porque pues, posiblemente me van a tumbar mi creencia, ¿cierto? Y el problema de la creencia es esa. La creencia se constituye cuando yo creo que lo que yo creo no es una creencia, sino que es una verdad. La invitación es a que creamos que la creencia es una creencia y que todos tienen su propio sistema de creencias y que todos tenemos nuestro propio mito con el cual le damos forma a esas creencias. Entonces, qué bacano compartirnos los mitos de todos y mirar cómo esas creencias pueden tomar diferentes significados. Sí, yo veo ahí en esa parte que es donde se esconde, le diré de esa manera, donde se esconde la poética, ¿no? O sea, esas formas a las que no alcanzamos y las podemos reestructurar y ver la vida de otras maneras, que ahí nos abriría ventanas para encontrar esos nuevos caminos y para seguir jugando en el entre. No digo que haya sido tu intención, pero para seguir jugando en el entre, cómo hacer que este postulado que nos declaras, repito, no es que sea tu intención, no se convierta en relativismo. Pues yo creo que el punto está en que si lo consideramos un ismo, es fácil caer en él, ¿no? Sí, digo, porque hoy es muy rentable el relativismo, por eso lo traigo a colación, es muy rentable el relativismo, ¿no? Es fácil caer en todos los sismos, o sea, independientemente si es relativismo o determinismo, es fácil caer en todos los sismos. Pienso que más que pensar en una doctrina de pensamiento en la cual podamos caer, lo pensemos como una forma de vida, ¿no? Más que como una doctrina de pensamiento, sino como una forma de vida. Entonces, si me considero ignorante respecto a cómo brilla el sol, pues qué bonito ver brillar el sol y no entenderlo, ¿cierto? Si me considero ignorante en cómo, por ejemplo, estoy vivo, pues qué bonito estar vivo, qué bonito levantarme y respirar y ser consciente de mi respiración, ser consciente de mis dedos de los pies, ser consciente de mis párpados que están parpadeando, ser consciente de mis pulmones que están ahí todo el tiempo limpiando el aire y ser consciente de mi corazón. Entonces mira que estamos dejando de lado una cantidad de cosas que las pasamos por alto porque ya se nos normalizan dentro de nuestra vida porque ya creemos que las tenemos afianzadas dentro del conocimiento. Entonces, en la medida que nosotros empecemos a aceptar que no conocemos las cosas, pues cada vez nos vamos a asombrar sobre más cosas. Y en la medida que estamos viviendo un estilo de vida de esta forma, pues nunca nos vamos a detener a pensar si, ay no, entonces yo soy determinista, no, sino que nos vamos a seguir preocupando es por conocer y por hablar y por dialogar y por seguirnos asombrando por toda la cantidad de saberes que no conocemos y no nos vamos a preocupar por qué tipo de pensamiento es el que tenemos o no. Precisamente por eso ahí decía que se esconde la poética, ¿no? La poética de descubrir esta realidad que está hecha de estos modos y que no alcanzamos a comprenderla toda. Ahí se esconde la parte poética de la vida, ¿no? En el sol que nunca vamos a conocer, en la temperatura que no sabemos por qué nos afecta y tiene que podemos tener ciertas lecturas cientificistas comprándole el argumento a este personaje que acabas de citar. O sea, hay cosas que nos ayudan a acercarnos a ese conocimiento y ahí pienso, ¿no? Que se esconde la poética de la vida misma, cosas como el amor que son inestructurables pues para poder tenerlas presentes. O sea, yo creo que justamente ahí está. Entonces, ya como para ir redondeando, y repito, yo sé que no es una fórmula, pero quienes ven ahorita algunos 3 libros que tú creas que puedan servir de algo como para compactar o abrir esa brecha de lo que estuvimos hablando ahorita. Es una pregunta súper pretenciosa, pero probablemente a alguien le sirva y ojalá este encuentro poético, porque tú estás en el otro lado al medio del continente y yo estoy acá muy al norte, y esto que estamos haciendo ahorita me parece poético porque como la tecnología nos ha llevado a encontrarnos de otra manera que hace 100 años no nos hubiéramos conocido nunca, ¿no? Entonces, ¿qué lecturas crees que puedan funcionar como para abrir ese espectro? Bueno, yo soy completamente amante de no recomendar lecturas puntuales, porque pienso que todas las personas tienen como unos gustos diferentes, ¿no? Y unos enfoques distintos. Entonces, muchas veces me dicen como, recomiéndame un libro de filosofía. Y yo, pues, o sea, ¿cuántos libros hay de filosofía y sobre qué quieres leer? Sobre naturaleza, sobre voluntad, sobre poder, sobre Dios, o sea, hay muchos temas que digamos, si lo delimitamos, lo único que causaríamos serían como sesgos de confirmación, ¿no? Pero la recomendación, ¿cuál sería? Que las personas puedan encontrar aquella cosa que les apasiona. Si les gusta leer novelas y son felices leyendo novelas, pues lean novelas. Es que la lectura es un hobby, es un acto de, digamos, de disfrute, es un acto de apaciguar la mente, del trajín.
es un acto de calmarnos, es un acto de quietud, es un acto donde podemos escuchar nuestra propia voz, es un acto donde podemos viajar a diferentes mundos. Entonces no tenemos por qué supeditarnos a que la lectura, que muchas veces se percibe así, ¿no? Como una obligación moral, se convierte en leer. Entonces, ay no, es que hoy vi Netflix, vi el celular, fui con mi mecato, como mínimo tengo que leer 10 minutos y hacer media hora de ejercicio para sentirme bien moralmente. No, la lectura no es eso. Lean en la medida que lo disfruten y lean aquello que disfruten. Si les gustan las novelas, si les gusta la ciencia ficción, si les gusta la filosofía, maravilloso. Si les gustan las historias, los cuentos, entonces pueden leer, no sé, Dostoyevsky, pueden leer desde aquí digamos, autores nacionales que tengan, pueden leer filósofos clásicos, en fin, hay una amalgama. Pueden leer libros de historia como por ejemplo los de Harari, que toman historia y lo vuelven, digamos, a una forma mucho más actualizada. Pueden leer estos libros que han sido mucho más comerciales hoy en día, como los de George Orwell. Bueno, a lo que voy es que no importa lo que leas, en la medida en que estés disfrutando lo que lees, pues estás haciendo un acto de lectura correcto, ¿no? Como lo decía Borges. ¿Y en lo personal, tienes algunos que te han dado vuelta a la rosca? Bueno, pues a ver, yo creo que... Oye, ya veo que tienes cierta disciplina ahí con los tamaños, los tienes ordenados por tamaños. Esto es un buen libro, sí, me toca. Ya te descubrí. Este es un muy buen libro. Muy bueno, tremendo tocho, está bastante grande. Sí, bueno, todos los de Dostoyevsky son maravillosos. Hay un autor que se llama Darío Transriver, que es argentino. Claro. Es sí, maravilloso, o sea, es maravilloso. Presenta la filosofía muy simple, muy moderna. Yo estuve viviendo un tiempo en Buenos Aires y lo descubrí en el canal Encuentro con filosofía, ¿cómo era que se llama el programa que tenía él? A martillazos. No, era un programa que tenía en el canal Encuentro, el canal del Estado argentino, y ahí lo descubrí junto con unas entrevistas con muchos programas, ¿no? Uno de los de él se llamaba Filosofía Martillazos. Sería. Otro Mentira la Verdad. Mentira la Verdad, ese es Mentira la Verdad, que era como una especie de sketches, porque ya fue ese tiempo cuando estuve en Buenos Aires, ¿no? Sí, yo tengo ese mismo libro también, muy bueno. Muy bueno. El Quijote es un gran libro. Los de Borges, ¿no? Claro. Aquí tengo el Aleph. Uh-huh. Sí, bellísimo. Cuentos de Borges. A mí me encanta particularmente Nietzsche. Uh-huh. Aquí tenemos ejemplares de Nietzsche. Uh-huh. Pero como te digo, o sea, es muy personal, ¿no? Entonces, que les pueda recomendar, básicamente que lean lo que les gusta, lo que sientan que pueden disfrutar, independientemente del tema, ¿no? Por aquí tengo unos libros de ciencia que también me gustan, o cuentos. Por ejemplo, Asimov es muy bueno en los todo el futurismo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, no, literatura hay infinita y eso es lo bonito, la riqueza de poder escoger aquello que nos haga felices. Bueno, entonces yo creo que en definitiva es que se animen, que empiecen por donde quieran, pero que se animen. Muchísimas gracias, ya estamos aquí por cerrar, el tiempo vuela, la verdad yo disfruté mucho la conversación, ojalá y podamos tener oportunidad de encontrarnos en un futuro, ya sea físicamente o volver a conversar, porque se ve que aquí hubo cierta sinergia con las ideas y yo agradezco el conocimiento que también nos compartes. Y antes de irnos, pues, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, Francisco, en Facebook, en Instagram y en YouTube como Diálogos Julián Valle. Muy bien, ahí búsquenlo ya, igual vamos a dejar por aquí abajo en este video los links para que lo encuentren. Vean el video que hizo con Santiago Armesilla, que yo lo voy a ver ahora porque creo que todavía no lo publicaba, por lo menos en su canal, si no yo lo voy a ver, que también yo sigo mucho a Santiago porque me parece un tipo muy entero y la verdad te felicito porque hayas conversado con él, porque tanto lo que alcanzo a comprender de tu manera de ver la vida y como también lo noto con él, así que vean ese video, igual lo ponemos aquí debajo. Julián, muchísimas gracias, te mando un abrazo hasta allá y a volver a vernos en el futuro. Listo, Francisco, que estés muy bien y que termines de pasar una muy buena noche. Gracias a todos por vernos. Excelente, hasta aquí una emisión más de Gente Común. Soy Paco Insunza. Adiós, chao.